nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, en cuenta. Presidente, senadoras, senadores, senador, en cuenta solamente es un recuerdo que es la discusión inmediata que se introdujo para el proyecto de ley sobre sustracción de madera. Es un proyecto que ya despachó la comisión, pero como está mañana en tabla, en primer lugar de la tabla para la sesión de la sala, hacemos presente esa situación. Sí, tiene que ir. Está cerrada la discusión, pero entiendo que vamos. Esto para información de la senadora Rincón, que reemplaza al senador Huenchumilla, lo último que quedó pendiente es si los camiones que llevan la madera al pasar tienen que tener, pueden tener boleta, factura, una guía de despacho u otro documento. Algunos éramos a favor que era solamente guía de despacho, pero mi asistente, la señora Javiera, ha hecho la indagación el día de ayer y dicen que en realidad no todos los que andan por la calle, todos los demás tienen guía de despacho. Tal vez la podríamos exigir en el reglamento. O sea, decir pero por ahora creo que tenemos que buscar alguna solución más armoniosa. Sí. Senadora, perdón, le doy la palabra a Leslie si quiere un segundito. Muchas gracias, presidente. Primero, buenos días a todos y a todas los senadores y senadoras presentes. Respecto de la acreditación del porte y tenencia y el traslado, ¿cierto?, de madera, que es parte de la regulación de este nuevo tipo penal que crea el proyecto de ley que se debatió en esta comisión, tenemos dos alcances. El primero fue que pudiéramos acreditar por algún documento veraz, obviamente auténtico, pero que no sea solo la guía de despacho, para darle una mayor flexibilidad a los tipos de adquisiciones de madera que se pueden producir en el comercio de la misma. Pero además surgió, ¿cierto?, otra inquietud luego de votar el proyecto, que es al momento de fiscalizar Carabineros las carreteras, ¿cierto?, el traslado de la madera, y se pide la guía de despacho, no tienen cómo poder verificar la autenticidad de la misma guía de despacho, saber si es o no una guía de despacho correcta, lícita, adecuada. Por lo tanto, tenemos una debilidad en la fiscalización. Y eso se ha ido, conversando, y podemos buscar la solución de que a través de herramientas tecnológicas como la incorporación de un código QR u otra fórmula, ¿cierto?, se pueda, por parte de Carabinero, hacer un chequeo rápido, sencillo, de la veracidad de la misma. Entonces, lo que ocurre es que mañana el proyecto está en tabla, ¿cierto?, para el día miércoles en la sala del Senado. Y tenemos que distinguir si queremos que, y así ustedes bien lo estiman, ¿cierto?, que esto se incorpore solo en el reglamento, que puede ocurrir, ¿cierto?, o que quede, como cuerpo normativo, y eso implicaría abrir un plazo de indicaciones e incorporarlo ya al texto de la norma en sí mismo. Y también, como lo habían señalado los señores senadores, invitar también al director del Servicio de Impuesto Interno para ver la viabilidad de esto. Gracias, presidente. Senadora Rincón, por favor. Gracias, presidente. A ver, yo este proyecto no lo he seguido, no está dentro de los temas que veo yo, y estoy reemplazando, tal como informa el senador senador Insulza, al senador Huenchumilla, quien me ha pedido que esté hoy día acá. Mi pregunta, y es a la Secretaría de la Comisión, que debiera tener los antecedentes, ¿cuál es la normativa, presidente, en general para el comercio? Porque este tema se discutió en nuestro país, fue un tema largamente debatido, teníamos todo el tema de la conectividad digital, del Internet, nuestras pymes reclamaban, ¿no es cierto?, por este tema. Entonces, la pregunta es, ¿no deberíamos tener la misma normativa para todos? ¿Por qué aquí debiera haber una norma especial? Sobre todo en un ámbito tan complejo como este, que ha generado tanta polémica, y donde, y ahí voy a hablar como senadora del Maule, nuestros pequeños productores de la madera sostienen... El jardinero nuestro tiene código de barra. Exacto. Nuestros pequeños productores de la madera señalan que hay un comercio ilegal que para ellos significa competencia desleal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué aquí tendría que haber una norma menos rígida que en el resto de la actividad de nuestro país? Senador Proens tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sumándome a las palabras de la señora Rincón, y así fue como lo argumentamos la semana pasada, si abrimos esta puerta, vamos a tener que abrir a todas las actividades que son ilegales a lo largo de Chile. En el norte no hay madera, pero hay otros productos como la pasa, que también es una forma de vender así en forma informal. Y por lo tanto también vamos a tener que buscar una fórmula para solucionar ese problema a ellos. Y no me parece. Si el problema es de impuestos internos, ¿cómo se fiscaliza? Tendrán que ellos crear la forma de fiscalizar. Tendrán que ser ellos los que le entreguen las herramientas a Carabineros, Investigación y a quienes fiscalicen de qué manera cotejan que la guía de despacho que están mostrando las personas que transportan la carga es verídica o es falsa. Por lo tanto, presidente, yo no creo que esto amerita. Ahora, si quiere traer al director para que solucione el problema de fondo él, es un tema aparte de lo que ya nosotros votamos la semana pasada. Voy a entonces hacer otra cosa más simple, a ver si podemos avanzar en el otro proyecto que tenemos, que es preguntar si hay mayoría para reabrir el debate, porque esto ya fue despachado la semana pasada. Bueno, lo siento mucho, entonces pasamos al primer. Yo quiero decir que yo he puesto, y esperemos que llegue el senador Quintana para esto, he puesto 4 proyectos en tabla, nada más que para mostrarles a ustedes la cantidad de proyectos que tenemos, que es bastante complicada. Entonces yo voy a pedir que veamos al final de la sesión la posibilidad de hacer una sesión más a la semana. Yo había dicho que podría ser mañana, en realidad alcancé a consultar con el senador Quintana, pero más que él, yo debo confesar que yo tengo un problema mañana, un problema médico, entonces no tengo ninguna posibilidad de hacer sesión mañana. Así que vamos a iniciar el debate. Perdón. El punto que usted ha planteado, a mí me parece bien que mañana, si usted tiene un compromiso personal con su salud, no lo hagamos, pero podríamos dejar acordado que el día miércoles, tal como lo conversamos ayer, si así lo hacia adelante, va a ser el día que vamos a tratar el Ministerio de Seguridad Pública, y los días martes los otros proyectos que estén en tabla en esta comisión. El problema que yo veo de lo que he consultado con los senadores es que puede haber el problema es que el senador Provence tiene disponible un horario que es exactamente el que no tiene disponible el senador Quintana. Entonces digamos los dos tienen 2 sesiones en la mañana del miércoles, y por lo tanto la otra sesión la podrían ocupar en esto, pero son horas distintas. Sí. Vamos a verlo cuando llegue Jaime, sí, por eso esperemos un rato. A mí el lunes o el jueves me da lo mismo. Cosa que quería, pero vamos a conversar todas las cosas estas de procedimiento cuando llegue Jaime, que espero que llegue luego. Vamos a empezar entonces el proyecto de ley que modifica cuerpos legales con el objeto de mejorar, vamos a continuar, mejor dicho. ¿Y podemos seguir adelante, señor secretario? ¿Dónde estamos? Presidente, muchas gracias. A ver, los senadores tienen todos en sus comparados, ¿no? Sí, hay 2 documentos que nos van a guiar para efectos de continuar la discusión en particular. Uno es el nuevo texto comparado que ha elaborado la Secretaría, en el cual están agregadas, están incorporadas las indicaciones que presentó Su Excelencia el Presidente de la República. Y además de eso, hay un documento de 3 páginas en el cual hay un resumen de las votaciones que ha efectuado o que había efectuado esta comisión en la tramitación de este proyecto de ley. Recordar a los integrantes. ¿Qué pasa? Perdón. Antes de que siga el secretario, ¿sería posible que publiquen cómo se votaron las indicaciones de robo de madera? Porque no está publicado y como tenemos sesión mañana. Claro, lo que pasa respecto de la publicación, como se da cuenta hoy día, está el tema de la publicidad del informe y la votación. A partir de hoy día queda todo público. Y respecto al robo de madera, le agrego la inquietud de la señora Rincón, la discusión respecto de la guía de despacho u otro documento está ampliamente documentada en el informe, y ahí están las posturas. Exactamente, lo que planteó, y fue una indicación que se sometió a votación, y como dijo el senador Insulza, al final se rechazó por 3 votos contra 2. Vamos, entre paréntesis, no va a ser fácil porque no es que tenga tantas indicaciones, pero hay algunas que son unánimes, otras que son 3-1 y otras que son 3-2. Así que, claro, hay 3-3. Hay 3-3-1
y una 3.2, que son las que ustedes, salvo que ustedes pidan votación y discusión separada de todo lo demás, son las que deberían votarse. Las 3.1 y las 3.2, las por mayoría. ¿Se podrían, presidente, votar en bloque? Yo creo que las que son unánimes se podrían votar en bloque. No, esas se entienden. Que esa se entiende si ningún senador pide Bueno, que se voten. vamos a verlo, vamos a verlo. Sí. Vamos a Las verlo. de Sí, tribuna hay un dos, par que pueden no ser, sé, hay un par que podrían difícil. ser votadas juntas todas las tres, pero Que son para los tipos penales. vamos Bueno, a continuar entonces, como- vamos al tema de las, Sí, como de decía, las drogas. exactamente, como decía el senador, hay un resumen que está en un texto ahí que están las indicaciones votadas. Y agregar que la comisión, en una sesión anterior, acordó por la unanimidad de sus miembros abrir indicaciones respecto de aquellos temas o de aquellas normas respecto a las cuales el Ejecutivo presentó indicaciones, obviamente. Es así. Y por lo tanto, las demás indicaciones se entenderían que quedaron aprobadas por la comisión por la votación que ahí en cada caso se señala, a menos que la comisión dispusiera una cuestión distinta o a menos que la aprobación de alguna indicación presentada por el Ejecutivo se entendiera que pudiera contradecir un anterior acuerdo y ahí correcto. obviamente habría que hacer la corrección necesaria. Correcto. En ese sentido, en un nuevo texto comparado, el primer tema que hay que ver es en la página 3 del texto comparado, en la indicación 3 bis, que ha presentado su excelencia el presidente de la República, que recordarán ustedes en la sesión pasada, el subsecretario del Interior, Monsalve, se explayó respecto de estos contenidos normativos y la indicación lo que propone es incorporar un nuevo artículo 4 bis a la ley 20.000. Este artículo dispone que a efectos de diferenciar si las sustancias señaladas en el artículo primero están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplados en el artículo cuarto o solo al consumo de personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal atenderá especialmente a los factores siguientes. 1. La cantidad de droga o sustancias incautadas. 2. La circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la comercialización. 3. La tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención. 4. La tenencia o posesión de una suma importante de dinero en billetes de baja denominación al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el cohecho. Páginas 3 y 4, senador. Estamos ya en la 4. Número 5, el hecho de que el imputado hubiese obrado en grupo o forme parte de una asociación criminal. 6, el uso dependiente o problemático del imputado de sustancias enumeradas en el artículo primero podrá servir de antecedente para acreditar el consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Y 7, cuando las circunstancias anteriores no fueran suficientes para acreditar si las sustancias señaladas en el artículo primero están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contempladas en el artículo cuarto o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia objetiva de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico de pequeñas cantidades o consumo según corresponde. Esta es la norma que propone su excelencia el presidente de la República para incorporar a la ley 20.000. Bueno, tiene la palabra señora Leslie, por favor. Muchas gracias, presidente. Señalar que la regla general, ¿cierto?, en materia penal y en particular con la ley 20.000, ¿cierto?, es nunca obstar o poner obstáculos, ¿cierto?, a la discrecionalidad del juez para determinar la concurrencia de los elementos del tipo. Sin embargo, en esta materia ha existido suma discrecionalidad y el objetivo del Ejecutivo con la propuesta normativa que está siendo analizada es diseñar o establecer criterios objetivos, ¿cierto?, que le permitan al juez distinguir uno u otro caso, es decir, el consumo personal y próximo en el tiempo, el microtráfico del narcotráfico. Es por eso que se elabora, ¿cierto?, estos numerales señalando circunstancias en las cuales podrían ser orientadoras al juez en esta materia. Sin embargo, el Ejecutivo debe señalar de que respecto de esta propuesta ha recibido plausibles e interesantes sugerencias tanto del Ministerio Público como de otros señores y señoras congresistas en la materia y por lo tanto tenemos algunas
propuestas respecto a la redacción del mismo y quisiéramos señalarla si es que así la comisión lo tiene a bien, señor presidente. Muchas gracias. Yo quiero, sí, senador Van Rieselberghe, por favor. Solo, presidente. No, pero ahora lo tiene. Ahí lo sí. entendió, sí, perfecto. Gracias. Solo, presidente, pedir la posibilidad de tener la opinión de la Fiscalía o del Ministerio Público respecto a este punto. Gracias. Representación de Fiscalía. Don Mauricio, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Hemos aprobado la comisión. Por la especialidad de esta temática la va a abordar el director de la unidad de drogas, Luis Toledo. Adelante, por favor, don Luis. Sí, gracias. Gracias, señor presidente. La verdad, y agradecemos la posibilidad de intervenir o de opinar al respecto en una materia tan importante que es la definición de las circunstancias, en definitiva, para poder diferenciar en un artículo que propone el Ejecutivo, el artículo 3º, 4º y 50 de la Ley 20.000. En términos concretos, para poder entender la dinámica de la estructura típica del artículo 4º y su diferencia con el artículo 50, podemos señalar, señor presidente, que el objeto material del artículo 4º es el mismo que el artículo 50, esto es, pequeñas cantidades de droga. Es decir, aquí estamos hablando de que una misma pequeña cantidad puede ser objeto de una tipificación en el artículo 4º o en el artículo 50, dependiendo de las circunstancias de comisión del hecho. Es decir, y por eso la Fiscalía siempre ha mantenido un criterio que establecer cantidades en el fondo influye en la definición típica de los tipos penales de la Ley 20.000 en términos concretos. Porque lo que orienta la definición típica son las circunstancias propias de la comisión del delito, elemento regulativo que queda en la definición o en la dinámica o en la determinación del juez del fondo. Pero eso solo respecto en términos generales para establecer o para orientar por qué estamos en desacuerdo con los criterios de cantidad. Pero lo que quiero referir es que no estamos, no tenemos ningún inconveniente con ir, como lo ha señalado el Ejecutivo, orientando o incorporando elementos que se denominan relativamente objetivos para poder distinguir una norma o un tipo penal de otro. Sin embargo, en la redacción propia, yo no sé si la señora Leslie lo iba a señalar, en el enunciado principal de la norma del artículo 4º bis que se está proponiendo, creo que hay un error en términos concretos porque obliga, y es decir, establece de modo imperativo que especialmente se va a atender, es decir, ocupa la fórmula verbal atenderá especialmente las siguientes circunstancias. Y eso puede influir incluso con las normas de valoración de la prueba, porque en definitiva la libertad probatoria que está regulada en los artículos 297 y 340 del Código Procesal Penal se va a ver compelida o intervenida, por así decirlo, por esta obligación legal de atender obligatoriamente uno de estos factores, que en el fondo no, más que factores son circunstancias en términos concretos. Y bajo ese punto de vista nos parece que esa fórmula, no obstante la redacción final, del inciso final del 4º bis que se está proponiendo, nos parece equivocada. Y podría perfectamente corregirse de la manera que yo no sé. Yo quizá, señor presidente, señores senadores, daría paso, si es posible, para conocer cuáles son las observaciones que va a tener el Ejecutivo, porque ya las anunció, y luego referirnos a qué opina la Fiscalía respecto de cada una de las circunstancias, que también tenemos opinión, no solo respecto de la primera, sino de la segunda, tercera y cuarta que se establecen. Creemos también, señor presidente, que más allá de la definición o de las reglas o circunstancias que se puedan incorporar para distinguir el artículo 3º, 4º y 50 de la Ley 20.000, creemos importante incorporar a título del artículo 19, del artículo 19, estoy hablando de agravantes especiales, el Ejecutivo ya sabe nuestra opinión, ciertas circunstancias que han influido en la comisión típica del delito de tráfico y que no se encuentran reguladas hoy día porque da lo mismo, en términos genéricos, traficar
500 gramos de cocaína que una tonelada de cocaína, mire la diferencia, y eso no está recogido en ninguna parte, y tampoco usar instrumentos internacionales de comercio exterior, por ejemplo, para agravar la conducta. Si hablamos de circunstancias, para poder definir un tipo penal de otro, también creo importante recogerlas a título de agravación de la conducta para poder para poder llegar a una pena realmente justa. Eso, en términos generales, sin perjuicio, señor presidente, que podamos, si es posible, intervenir una vez que conozcamos cuál es la opinión del Ejecutivo final respecto de este cuarto bis. Por cierto, muchas gracias, don Luis. Se ofrece la palabra, senadores. Señora Leslie. Gracias, presidente. Bueno, con todo lo dicho, digamos, por el Ministerio Público, entendemos, ¿cierto?, y el Ejecutivo sí ha dialogado con ellos, en que la normativa, en términos generales, contribuiría en la resolución, ¿cierto?, de estos tipos de situaciones por parte de los jueces, y por lo tanto es una norma recomendable. Dicho lo anterior, ¿cierto?, sabemos que el Ministerio Público ha planteado algunas observaciones que el Ejecutivo considera del todo pertinente, como precisamente modificar la redacción o la frase final del encabezado de este nuevo artículo 4 bis, y no dejarlo imperativo, sino que es facultativo, y donde dice atenderá, incorporar, ¿cierto?, la palabra podrá atender, entre otros factores, a los siguientes. De esa manera, creemos que recogemos la solicitud que el Ministerio Público nos hiciera llegar antes de esta comisión y efectivamente le otorga mayor flexibilidad al juez del caso, ¿cierto?, para ocupar estos u otros elementos para distinguir en qué tipo de situación de los delitos de la Ley 20.000 nos encontramos, presidente. Gracias. Precisamente yo iba a proponer una cosa parecida, porque el principal problema acá que ha planteado el Ministerio Público es a las palabras atenderá especialmente. Atenderá, entre otros factores, o podrá atender, entre otros factores, los siguientes, entre otras circunstancias, las siguientes. Creo que quedaría bastante más razonable, pero le pregunto en todo caso a Luis si está de acuerdo o estaría de acuerdo con algo así. Señor presidente, efectivamente nosotros lo propusimos de esa manera y agradecemos que el Ejecutivo haya acogido esa proposición y también se pueda incorporar de esa manera. Sin embargo, también tenemos opinión respecto de cada una. Vamos a ir a eso ahora a continuación, si le parece, sí. Entonces ahora entraríamos a discutir el tema de las circunstancias que se enumeran. El señor Toledo tenía alguna propuesta para agregar algunas, por lo tanto podemos verlo. Pero ofrezco la palabra si algún senador quiere hablar algo antes o empezamos a ver los planteamientos de don Luis. Adelante. Tiene la palabra don Luis respecto ya de las circunstancias mismas. Entonces parto por la primera, la circunstancia primera, que se refiere indicada como número 1, esto es la cantidad de droga o sustancias incautadas. En términos concretos, la opinión que tenemos como Fiscalía es que la cantidad acá no es la circunstancia principal para poder determinar efectivamente si estamos enfrente a un artículo 3º, 4º, 5º, por varias razones, señor presidente y señores senadores. Primero, porque por la fungibilidad de la droga. Es muy probable que luego de una investigación extensa, por ejemplo, han habido últimas que han sido publicadas en una serie de noticiarios y que han sido noticias, no es necesario encontrar una tonelada para enfrentarnos a una organización criminal. Puede ser pocas cantidades, pero tener una prueba suficiente para poder acreditar la organización criminal como tal. En términos concretos, la droga puede ser botada, puede ser eliminada, puede ser sustituida, y en ese sentido, si establecemos como un criterio principal, número 1, esto es la cantidad de droga incautada, para establecer si es artículo 3º, 4º o 50, pareciera ser que no es lo adecuado. Segundo, porque en materia de drogas sintéticas, por ejemplo, son ínfimas cantidades las que pueden provocar una enorme lesión al bien jurídico protegido que es la salud pública. Por ejemplo, 0,1 gramo de carfentanil, 1 gramo de fentanilo puede ser perfectamente muy lesivo, mucho más lesivo que otras sustancias, por ejemplo, que pueden estar presentes en mayor cantidad. Y como no hay distingo en términos
particulares respecto de esta norma, la propuesta es que el término cantidad altera claramente la valoración que pueda hacer el juez de fondo respecto de la determinación típica, sin mayor profundidad o conocimiento respecto de la sustancia incautada. Bajo ese punto de vista, nosotros hemos propuesto una determinada redacción que diga relación, por ejemplo, con la mayor, digamos, con la lesión al bien jurídico protegido. Esto es, si hay una mayor lesión al bien jurídico o dependiendo de la lesión al bien jurídico, que esto es la salud pública, podría incorporarse como parámetro en términos, cambiando el concepto de cantidad. Y porque en definitiva, esto puede traer los mismos efectos que traía el artículo 4 con el tema de la pureza de la droga, que finalmente fue eliminado luego de una intensa discusión legislativa en este mismo proyecto y que nos parece absolutamente adecuado. Por eso proponemos, señor presidente, que ese concepto de cantidad no sea incorporado. Y lo que proponemos es lo siguiente: para efectos del artículo anterior, se entenderá por pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes aquellas no significativas y de escasa difusión, lesión o peligro para la salud pública. Esa es la redacción que, esto está concatenado con el artículo 4 anterior que establece el microtráfico, es decir, aquellas situaciones en que no se produzca una mayor lesión o peligro para la salud pública. Eso en términos concretos. No sé si quiere que pase al segundo elemento. No, vamos a ir viendo uno por uno, mejor creo yo, lo mejor es don Luis, si les parece. Yo quería hacer un comentario, perdón, está aquí la diputada Gasmuri, también veo al diputado Mulet, por cierto tienen derecho a pedir la palabra cuando así lo estimen, pero voy a decir yo primero dos cosas. Primero, yo creo que ya hemos de alguna manera propuesto y acordado que ya no se va a decir atenderá especialmente, sino que va a decir considerará entre otras cosas, o algo. Eso es el que acordamos, ¿no? Y por lo tanto eso reduce bastante el problema que está planteándose con cantidades, etcétera. Y segundo, mi problema con estarme al carácter dañino de la droga es que esto en los últimos años yo he visto bastante subjetivo. Aquí hemos escuchado algunos funcionarios públicos, no voy a nombrar ninguno, directores afirmar que hay determinadas drogas que yo por lo menos considero que no deben ni siquiera estar penadas y que sin embargo son presentadas como realmente casi prácticamente homicidas o algo por el estilo. Entonces yo creo que el tema del riesgo que se incurre al consumir una determinada cantidad de droga no me parece que venga al punto en este caso. Yo por lo menos voy a estar a favor de mantener el texto como lo ha propuesto el Ejecutivo. Tiene la palabra la diputada Gasmuri, sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Lo saludo, don Luis Toledo. Todavía estoy esperando respuesta a la información que le mandé. Acuérdese, tenemos conversación pendiente. Como siempre me deja esperando, pero bueno. Pero por favor, eso es el problema entre ustedes. Aquí vamos a intervenir sobre el proyecto de ley, por favor. Perdón. Los saludos. De verdad que no es ningún problema. Discúlpeme, presidente, porque tenía que ver con esto. Era una materia. Sencillamente opinar sobre esto. Yo agradezco que se estén ajustando desde el Ejecutivo, ¿cierto?, a raíz de las observaciones que se hicieron. Y efectivamente, yo concuerdo con lo que dice don Luis del problema que hay con las cantidades cuando justamente se ha eliminado calidad y pureza, que él mismo dio el ejemplo de por qué era importante calidad y pureza, porque, por ejemplo, una droga de síntesis muy concentrada, no podemos saber la peligrosidad que tiene si no la podemos analizar en su calidad y pureza. Entonces, desde un principio nosotros sosteníamos que nos parecía un error, lo mismo que sostiene la Defensoría Penal Pública, que eliminar calidad y pureza, pero bueno, esa discusión ya está, solamente hago una reflexión al respecto. Pero aquí hay un punto que me parece sensible, señor presidente, y a todos los senadores que nos acompañan y los invitados, y es que yo quiero entender que estamos todos de acuerdo que no se busca perseguir a los usuarios, ¿cierto? Que justamente estas distinciones son para no perseguir a los usuarios. Pero si ni siquiera tenemos una claridad de, por ejemplo, cuánto consume un usuario personal,
¿cómo podemos hablar de estas pequeñas cantidades o pequeñísimas cantidades? Porque ahí es donde nos encontramos con este choque entre la experiencia real y lo que se supone que la Fiscalía entiende. ¿Y por qué lo pongo? Y perdone que me tome 2 minutitos. Por ejemplo, en los últimos 16 sobreseguimientos que me ha tocado acompañar en sus procesos judiciales, Fiscalía pedía, el más suave eran 3 años y un día, 5 años, 8 años, 7 años, 4 años, 6 años, ¿ya? Eso es lo que pedía Fiscalía y que lo siguió pidiendo hasta el alegato final, a pesar de haberse mostrado toda la evidencia que llevó al sobreseguimiento. Entonces, a mí me preocupa que veo como un empeño de Fiscalía en perseverar en la persecución, a pesar de que están a la vista los antecedentes que finalmente conducen al sobreseguimiento. Entonces, eso me preocupa, porque veo como un empeño en aquello y un empeño en no avanzar en nada que nos permita distinguir esto. Entonces, cuando Fiscalía se refiere a pequeñas cantidades que podrían corresponder supuestamente a un consumo personal, yo le pregunto directamente al fiscal Toledo. Si usted sabe, que preguntar a través de la mesa. a través suyo, señor presidente, o a ustedes mismos, porque es una materia que hago la pregunta abierta. Tenemos claridad. ¿Cuánto consume un usuario anualmente? Como para poder tener esta estimación. Porque si se desencadena un proceso, ¿cierto?, de allanamiento, incautación, bajo la idea de que, no sé, hay ahí 4 plantas, 5 plantas, no, eso es muchísimo, es tráfico. ¿Bajo qué parámetro? Ustedes conocen esa información porque esa información existe. Y yo creo que es importante, porque si no, tenemos que poner parámetros de lo que está, y en ese sentido el Ministerio de Salud de Canadá, por ejemplo, ha hecho un trabajo pionero, que es justamente determinar los parámetros de hasta cuánto corresponde a un uso personal. Diputada, tenemos un largo trabajo. Sí, perdón, entonces no podemos permanecer de 1 hora en cada tema, imposible. Sí, senador, lo que pasa es que con este ejemplo quiero puntualizar lo que ocurre con todo, que es esta perspectiva, la perspectiva de proteger a los usuarios y poniendo elementos que sean reales, porque si no son elementos ficticios, que finalmente tenemos que en el juicio ganarlo. Perdón, porque esta reflexión yo creo que es extensiva a la mirada en general de la protección, de la justa protección que deben tener los usuarios y usuarios que no pueden ser las víctimas de la justa lucha también en contra del narcotráfico. Entonces, esa perspectiva me preocupa, me parece que no hay el conocimiento suficiente de los usos y costumbres de los usuarios para poder entonces saber a qué nos referimos cuando hablamos de cantidades que correspondan al uso personal. Eso, muchas gracias, presidente. Sí, Le damos la palabra. Gracias, presidente. Estaba revisando la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República. Me quedé con la duda de lo que señalaba don Luis Toledo respecto del atenderá. Y no sé si la indicación del Ejecutivo responde adecuadamente el planteamiento que él hace. Y además, me preocupa que en la indicación del Ejecutivo se establecen redacciones que son subjetivas, y voy a irme solo a la 1, que habla de la cantidad de drogas o sustancias incautadas. ¿Cuál es la cantidad? O sea, ¿cómo? Claro, pero... Especialmente no fijar cantidades, no. sino decir que se considera, entre otras cosas, la cantidad. Sí, no, mi pregunta es, como ese es un criterio, la cantidad, para ver, ¿no es cierto?, cómo procedemos con eso, ¿cuál es la cantidad para determinar qué es o qué no es? Ese es mi punto, que está tan abierto que cuál va a ser el criterio que se va a usar. Es solo una consulta, presidente. Leslie, por favor. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio responderé también a la senadora Rincón, que lo dicho ya precedentemente es que el Ejecutivo tuvo esta conversación con el Ministerio Público, ha escuchado la propuesta también de los señores y señoras diputados y diputadas que han querido hacer llegar sugerencias, y es por eso que la propuesta primero que se planteó es que reemplazar, como ya le dije, la frase final, por su intermedio, señor presidente, señora senadora Rincón, por podrá atender, entre otros factores, ¿cierto? Y respecto al numeral 1, también acogiendo los legítimos y fuertes argumentos de quienes han planteado precedentemente, creemos que la redacción adecuada sería el tipo de droga, no efectivamente hablar de cantidades, sino que el tipo de droga del cual cierto se está analizando y su potencialidad lesiva para la salud pública de esa misma sustancia incautada, atendiendo que el espíritu de esta norma es colaborar, ¿cierto?, con el intérprete de los tipos penales que tiene que identificar, ¿cierto?, en cada caso, con herramientas que sean viables y que sean adecuadas a cada caso. Es por eso que creemos que esta propuesta podría resolver las sugerencias de, reemplazar el número 1 por tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la misma sustancia incautada. Gracias, presidente. Okay. Si les parece, seguimos adelante con las demás, entonces.
¿Hay alguna objeción respecto de las otras circunstancias que se están planteando? ¿Alguna opinión de la Fiscalía que quieran entregar sobre las demás circunstancias? Sí, señor presidente, muchas gracias por la posibilidad de opinar nuevamente. Respecto de las circunstancias número 2, entendemos que la situación de dosis también es una situación equívoca, toda vez que las dosis son variables dependiendo de cuántos otros elementos se incorporen, muchas veces tanto más dañinos para la salud pública, en definitiva por parte de los traficantes. Nos parece que incorporar los elementos de dosis en las circunstancias a valorar por parte del juez de fondo no es un antecedente objetivo, es más, nos parece un antecedente equívoco tanto como la cantidad, porque en definitiva una sustancia no dividida también puede ser muy lesiva efectivamente para la salud pública. Y por eso solicitamos y el hecho de encontrarse empaquetada, nuevamente también no es una circunstancia que pueda ser claramente objetiva, que es lo que se está buscando para los efectos de poder determinar si es narcotráfico del artículo 3º o narcotráfico del artículo 4º o consumo del artículo 50, que es el propósito de la regla inicial de este artículo 4º bis que se propone. Me quedo en la 2, señor presidente. Mire, para mí lo fundamental, lo principal aquí es la forma en que se reformó el encabezamiento del artículo, en el cual eliminamos claramente atenderá especialmente y pusimos considerará entre otros factores, ¿no? Entonces, a mi juicio, el resto de los textos también planteaban en el sentido que son criterios de alguna manera, son criterios que el juez puede usar o no puede usar al valorar la situación. Presidente. Sí, senadora Rincón, gracias. con mucho. A ver, a mí me gustaría, si pudiera, y por su intermedio el Ejecutivo, explicar el sentido de esta indicación. ¿Qué es lo que persigue el Ejecutivo con esta indicación? Porque miro la indicación de ustedes, que es el artículo 8 bis, y tiene mucho más sentido que esto que se está haciendo acá. Aquí no se está, o sea, aquí con la frase final, el tribunal atenderá especialmente, no se está haciendo lo que usted, presidente, está señalando, que yo lo comparto. O sea, habría que eliminarlo, ¿ya? Pero para poder proceder sería fundamental que el Ejecutivo explique cuál es su objetivo, qué es lo que quieren ellos lograr, porque si no, no se entiende. Bueno, con mucho gusto. Señora Sánchez, por favor. Muchas gracias, Sánchez, presidente. No, sí. Creo que la explicación quedó planteada la semana anterior con bastante robustez, digamos, argumentativa por el subsecretario del Interior, ¿cierto?, el señor Manuel Monsalve, cuando explicó y señaló que la idea era otorgar criterios generales, no taxativos y no de carácter imperativo al juez del caso, ¿cierto?, para poder distinguir una situación de otra, con el objetivo de no criminalizar al consumidor y otro tipo de situaciones que han sido criminalizadas lamentablemente, ¿cierto?, en la práctica judicial o de hecho también en casos en donde se ha aplicado la exención de responsabilidad. Han habido casos en que se ha aplicado de manera muy excesiva la responsabilidad penal por casos que no debió haber procedido, como otros que quedaron, digamos, exentos de responsabilidad, pudiendo haber quedado sancionados. Y es por eso que creemos que esta norma viene a contribuir en ese sentido. Y como bien lo señalamos al inicio, el modificar el encabezado del artículo podría simplificar esta situación y No, pero si ella leyó una propuesta. Y hemos traído hoy una propuesta que hemos ido señalando numeral por numeral, según lo que ha ido señalando el Ministerio Público. Respecto al numeral 1, ya propusimos una nueva redacción. La parte dice el tribunal atenderá especialmente. Sí, lo señalamos, presidente, lo hemos dicho en esta comisión ya, el tribunal, como dice la coma, ¿cierto? El tribunal podrá atender, entre otros factores, lo siguiente. Y en el numeral 1, como lo señalamos, indicamos que queremos reemplazar cantidad,
¿cierto?, la redacción original de cantidad de droga o sustancia incautada por el tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada. ¿Quieres verla de nuevo? No, Presidente, si me queda claro cómo procede la lógica del Ejecutivo, pero yo creo que no logra el objetivo, a diferencia de la norma de ustedes en el 8 bis. Y de verdad creo que esto va a complejizar el procesamiento. En la página 9 del texto comparado, en la página 9 y 10. Esto ya está aprobado, ¿no? En la página 9 y 10, senador, en la indicación 12, que fue una indicación rechazada, los senadores Proboste y los senadores Lizalde, Lagos y Quintana. Esa fue rechazada. Perdón, en la 12 bis. En la 12 bis. ¿12 bis? Sí. 11, página 11. Página 11. No aparece en el resumen. En la página... Esa es la de Quintana e Insulza. El senador Quintana e Insulza, ellos propusieron reemplazar el artículo 8 bis, haciendo un nuevo cuadro. Sí, esta la recuerdo, pero esta se refiere al... No está votado. Esta está votada, sí, está bien, pero es que lo que está proponiendo el subsecretario Monsalve en la sesión pasada era criterio que se podrían considerar al determinar lo que está pasando aquí. Porque esto no está hablando, no contiene ningún tipo de criterio. A mi juicio son complementarias. Son no son complementarias. No, ya vamos a son complementarias, efectivamente, presidente, pero yo insisto, la norma del pasa a ser, ¿qué artículo es? ¿Cuarto bis? Es el nuevo artículo 4 bis. El 4 bis va a complejizar los procesamientos. O sea, para que quede claro el efecto que va a tener, por mucho que diga que podrá atender entre otros factores, porque puede atender al que se le ocurra. Claro, por estos son algunos. Por cierto, ahora a mí me parece, perdón, para ser bien franco, no sé si el senador Quintana quiere agregar algo, a mí me parecen bien los criterios en general. Entonces yo sugiero que los vayamos resolviendo y sigamos por los próximos. ¿Ya? Si les parece, señores senadores, vamos a votar entonces las cosas que hemos acordado, que hemos conversado hasta ahora. En primer lugar, senador Proens. No, presidente, que mirando, dice la senadora Rincón por su intermedio, el 12 bis, que reemplaza al 8. Si votamos eso, se despeja todo lo demás. No, es que repito, lo que el Ejecutivo ha querido hacer no es cambiar ese, sino que complementarlo con algunos criterios que se podrían seguir como una forma de evaluar si se cumple lo que está diciendo el 50 precisamente. Presidente, pero el artículo 12 además solamente para la cannabis, efectivamente. Sí, es que yo tengo entendido, y así lo he escuchado de muchos años, que la diputada lo que busca es justamente eso, de que las personas que consumen por un tema de salud, con respecto a este... No, pero este proyecto de ley es sobre todas las drogas. Está bien, pero para despejar un poco lo de ella, porque si mezclamos los dos, presidentes, nos va a costar mucho resolver. Por eso yo Entonces, soy partidario de resolver esto, solamente, claro. Después nos concentramos en la droga más dura. Y después vemos las otras, correcto. ¿No? Esto es consumo. Muy bien, por entonces eso, vamos pero despejando esto, nos dedicamos a lo otro y ya no volvemos a esto. Estamos de acuerdo, entiendo todos, en el nuevo encabezado del artículo, o sea, el párrafo inicial, que dice... Sí, la nueva propuesta, presidente, senadores, senadora, la nueva propuesta que efectúa el Ejecutivo es en la frase, en la oración final del inciso primero en su encabezado, es señalar lo siguiente: el tribunal podrá atender, entre otros, a los... entre otros factores, a los siguientes. El tribunal podrá atender, entre otros factores, a los siguientes. Y ahí... el resto. Sí. Estamos de acuerdo en ese texto, ¿no? Ok, de acuerdo. Estamos de acuerdo por unanimidad. Se aprobaría unánimemente 5-0. Y ahora hay un cambio, ahí está el punto 1. En el número 1, ¿sí? El Ejecutivo plantea reemplazar lo que ahí se señala, la cantidad de droga o sustancias incautadas por los siguientes: el tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada. En votación.
el señor presidente pone en votación una propuesta, la vuelvo a leer, que la ha planteado el Ejecutivo para reemplazar el número 1, que es el tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada. Senador Van Rieselberghe. Perfecto. Senador Provence. A favor, secretario. A favor de la propuesta que se ha dado lectura. Senador Quintana. Abstención. Senadora Rincón. A favor. Senador Yo a favor. Rieselberghe. A favor yo. Senador Rieselberghe a favor. Y El presidente a favor, con lo cual queda aprobada esta circunstancia, 3 votos Exacto. contra 2 abstenciones. En la propuesta, no la que está en el texto comparado, sino la que yo también di la lectura. Sigamos ahí, con el punto 2. Perdón, yo la verdad es que de aquí se me perdió el punto 2, que me parecía bueno, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? ahí no hay propuesta de modificación, presidente. No, el punto 2 fue modificado. El que modifica no es el 1, ¿no? El 1, ¿no? El 1. Entonces el 2 El 2 no hay propuesta de modificación, No hay es tal cual propuesta está de planteado ahí. El 3. El 3 tampoco hay propuesta de modificación, presidente, tal cual se plantea. ¿Lo leo? Perdón, pueden hacer propuesta de modificación los señores senadores aquí, pues estamos discutiendo la indicación. No, en el Estamos 4 bis, en el seguimos en el 4 bis, estamos analizando cada una de las circunstancias. No, yo quisiera saber si a alguna otra existe algún cambio que se le quiera hacer. Sí, hay otras propuestas de cambio del Ejecutivo. A ver, dígamela. Sí, en la número 4, O presidente. sea, el Ejecutivo quiere modificar su propia propuesta. Doña Leslie. ¿Doy lectura o da lectura a la representante del Ejecutivo? A ver, léamela. En la 4 se propone, a continuación de la expresión posesión de suma. De una suma importante de dinero en billetes de baja denominación. Ellos proponen de sumas de dinero, eliminar el importante. Yo la verdad es que creo que este es francamente bien subjetivo en realidad, así que mientras más general sea mejor. Porque yo he dicho que una persona ande hay gente que acostumbra andar con bastante dinero en el bolsillo, lo cual no significa que esté traficando droga, ¿no? Sobre todo la gente del campo. La gente del campo anda con mucho. Entonces yo no sé qué les parece esta. Yo por lo menos me estaría por no considerarla, francamente. Pero se ofrece la palabra. Sí, senador Van Rieselberghe. ¿Me gustaría saber la opinión de la Fiscalía respecto a este punto? ¿Opinión de la Fiscalía sobre esto? Sí, entendemos la número 4 en el sentido de que se propone como circunstancia o factor para poder definir o para poder determinar si estamos enfrente del artículo 3 o 4, sumas importantes de dinero de baja denominación. La verdad es que creemos que simplemente basta con sumas de dinero, por cuanto la baja denominación es relativa, señor presidente. Encontramos hoy día muchas causas donde las incautaciones de billetes de 20.000, fajados, e incluso están, en entretecho, y no son de baja denominación incluso como negocio del microtráfico, en definitiva. Por lo tanto, en términos concretos, proponemos que exigir que la determinación sea billetes de baja denominación. Nos parece que puede ser complejo para la determinación entre un tipo penal y otro, simplemente que sean sumas de dinero y punto. Al momento, la atención. Eso respecto de la circunstancia 4. Respecto de la circunstancia 3, que recién y todavía no se ha votado, dice relación con ciertos elementos para definir si estamos frente a un laboratorio de droga o no. Y estos elementos son también uno de tantos para poder determinar si aquellas circunstancias o incautaciones corresponden o no a un laboratorio. Por eso yo, en ese sentido, la propuesta es, si es posible, que la Ejecutiva pueda abrirse a que, entre otras, es decir, por ejemplo, instrumentos, materias primas, precursores, sustancias químicas esenciales, para poder definir si estamos frente a un laboratorio o no. Entendemos que en la circunstancia 4 el Poder Ejecutivo ha recogido esta situación de que no sean billetes de baja denominación, sino sumas de dinero simplemente. En la circunstancia 5, lo que estamos proponiendo, y también el Ejecutivo lo sabe, es que lo que se denomina o lo que se solicita acá es la pertenencia a una agrupación de delincuentes o asociación ilícita, porque en el fondo eliminamos
la exigencia jurisprudencial del haber obrado, es decir, de ejecutar acciones para pertenecer o no a una acción ilícita. Basta encontrar prueba que muchas veces va a ser indiciaria de una persona que no ha ejecutado un acto o una conducta en concreto respecto de ese grupo o asociación ilícita y por lo tanto creemos que la fórmula verbal o la fórmula para ser ocupada quizás más correcta sea la pertenencia a una agrupación de delincuentes o a una asociación ilícita. Eso en términos generales, y en el resto no tenemos mayores objeciones conforme a la regla que se propone en el artículo. Perdón, no le escuché, la pertenencia a una asociación criminal o, no sé, no escuché la segunda parte de la pertenencia a una agrupación de delincuentes, artículo 19 de la ley 20.000, o a una asociación ilícita. Que está sancionada me parece más inclusiva esa, francamente, sí, efectivamente, si les parece. Sí, está en la propuesta del Ejecutivo está eso, ¿no? Ya, perfecto. Entonces vamos a darle lectura a la propuesta del Ejecutivo en la número 3. Sí, en la número... en la número 3 el Ejecutivo no ha hecho propuesta, presidente, está tal cual está planteada. Ya, lo que planteaba era entre otras, pero tendría que ver dónde meto el entre otras, porque por el texto no es fácil de decir. Tendría que ser la tenencia o posesión, entre otras, de instrumentos de materia prima, de precursores. Yo creo, la verdad, es que no... está bien, si se quiere ponerlo, no hay problema. Que arriba y así sea otro factor. Ya. Bueno, en la propuesta, ahí no, como le digo, está la propuesta del Ministerio Público que ya ha planteado. En el 4, la propuesta del Ejecutivo era reemplazar la expresión importante. Ellos habían dejado inicialmente la de baja denominación. No sé si la Comisión está de acuerdo en también eliminar de baja denominación y decir simplemente una suma de dinero. La tenencia o posesión de sumas de dinero al momento de la detención. No, pero yo diría una suma relevante, algo importante por lo menos. No cualquier suma de dinero, porque no... Suma relevante de dinero o importante de dinero. Importante es lo mismo, entonces. Igual. No es lo mismo. Lo que sí eliminar de baja denominación. Sí, se elimina una suma relevante de dinero, sí. O sea, habría que eliminar, que haría el número 4, que haría la tenencia o posesión de sumas importantes de una o relevantes. Suma, Sí, de sumas relevantes, relevantes. Sí, está bien, sí. Las sumas relevantes de dinero y eliminar el billete de baja denominación. Ya. El número 5, que haría la pertenencia a una agrupación delincuente o asociación ilícita. Eso es lo que propuso la Fiscalía, me parece bien, sí. Porque en realidad yo creo que las bandas chicas también hay que pillarlas en estas cosas. Entiendo yo aprobadas entonces. Sí. La 2, la 3 y la 4. Vamos a votarlo al final, cuando usted termine de la 6, el Ejecutivo propone eliminar la expresión... Perdón, ¿eliminar el número 6 o eliminar solamente la expresión? Se propone eliminar el número 6, que habla del uso dependiente problemático del imputado. Sí, porque esto es criminalizar al usuario, efectivamente. Y finalmente, el 7, que pasa a ser 6, es hacer la siguiente redacción: cuando una o más de las circunstancias anteriores no fueren, hay un cambio gramatical, suficientes para acreditar si las sustancias señaladas en el artículo 1 están destinadas al tráfico sancionado en el artículo 3, al tráfico de pequeñas cantidades contemplados en el artículo 4, o solo al consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia de comisión del ilícito de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia del tráfico. Ahí sigue igual. Pero en el fondo reemplazar la parte, agregar ahí otras circunstancias de comisión del ilícito. Yo la verdad es que no entiendo muy bien esta indicación, este parte. Porque me parece bien cuando las circunstancias anteriores, toda, una mitad o una cuarta parte, da lo mismo. No tiene por qué. Se entiende que se refiere. Entonces yo lo dejaría como está para votarlo, si les parece. Sí, señora Leslie. Gracias, presidente. La propuesta que trajo el Ejecutivo hoy en relación al último inciso de este artículo
está en directa relación con las mismas observaciones que había hecho el Ministerio Público, en dejarlo de la manera más facultativa posible al juez, que no fuera taxativo, que no fuera imperativo. Por eso es que se reitera, digamos, la idea inicial que se pone en el párrafo también primero del artículo de dejarlo, como le digo, siempre a criterio del juez utilizar uno de estos elementos, ninguno o todos. Por eso aquí dice cuando las circunstancias anteriores, no dice cuántas, ¿no? Una puede, con una va a estar... Si le parece, vamos a votar esto. Si el gran cambio, presidente, que plantean en esta propuesta es, en vez de otra circunstancia objetiva, que está en la tercera línea hacia abajo, decir otra circunstancia de comisión del ilícito, en vez de otra circunstancia objetiva. Esa es una propuesta que está acá. Usted dice la línea cuarta de abajo para arriba. Es otra circunstancia de comisión del ilícito en vez de otra circunstancia objetiva. No, me da como está, Fred. Eso, cualquier otra circunstancia. Sí. No, estoy comentando lo que... De la que pueda racionalmente, sí. Sí. La asesora de la diputada. ¿Quién pide la palabra? ¿Quién pide la palabra? Del Ministerio Público. Doña Lorena Rebolledo primero, porque no ha hablado ni una vez, que a Luis lo dejamos para después. Listo, adelante, doña Lorena. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Solamente recalcar respecto a las circunstancias relativa al dinero, que nos parece más lógico dejarlo como suma de dinero a seca, solamente reiterar eso, dado que justamente uno de los criterios del microtráfico, que es lo que se está discutiendo con este cuarto bis, son las cantidades de baja denominación, pero lógicamente, como a veces hay sumas enteras, se dejaría como sumas de dinero a seca, entonces sería mucho más fácil determinar el límite mínimo o máximo para excluir o no excluir un tráfico micro o determinar un consumo. Y por otro lado también nosotros estábamos agregando una circunstancia adicional que para nosotros es de suma importancia, pese a que es una enumeración simplemente ejemplar, nos gustaría, dado que se está pormenorizando estas circunstancias o estos factores de comisión, el poder incorporar una que diga relación con la adulteración, el abultamiento, mezcla de sustancias estupefacientes psicotrópicas entre sí o con otras, incrementando el posible daño a la salud. Y esto estimando que es de público conocimiento, de hecho es un hecho público notorio que las sustancias se trafican mezcladas con otras, como por ejemplo cocaína con ketamina, para elaborar el famoso TUSI, el TUSI artesanal, o adulteraciones de la cocaína con lidocaína, con levamisol, y que son sustancias que podrían ser incluso más tóxicas que la droga que se trafica, no encontrándose incorporadas en el reglamento de la ley 20.000, en el 867, pero en algunos casos sí lo está en el reglamento de precursores químicos o en los reglamentos sanitarios. Y esto es porque, de hecho, en España, que nos sirve mucho de visión respecto a nuestro sistema, si bien existe un tipo penal único que incorpora una serie de tipos penales, entre ellos el micro y el tráfico, lo que hacen es incorporar circunstancias agravantes. Y una de las circunstancias agravantes justamente es que la droga esté adulterada, esté mezclada con otras sustancias que la hagan aún más tóxica o posiblemente más tóxica. Para nosotros es de esencial importancia, dada justamente la actividad de tráfico que hoy en día se trafica con drogas entonces mucho más tóxicas, considerando incluso que hay sustancias que pueden ser adulterantes que se trafican en microgramos, o sea, que corresponde a la millonésima parte de un gramo. Entonces, bajo esa consideración, dejar especialmente estas circunstancias pormenorizadas en el artículo 4 bis nos parece de la mayor importancia. Eso, muchas gracias, señor presidente, y a todos y a todas. ¿La propuesta es agregar una nueva circunstancia o corregir de alguna manera lo que se están planteando? Es agregar las circunstancias de adulterantes y otras mezclas y respecto a la suma de dinero dejarla solamente como una cantidad de dinero, una suma de dinero sin importar si es baja o no denominación. Eso, señor presidente.
Gracias, presidente. Respecto de la causal número 4 de las sumas de dinero y la baja denominación, creo que ya la comisión ya lo planteó así. Y lo que señala el Ministerio Público respecto a generar una nueva causal, creemos que no es pertinente, toda vez que el numeral 1 creemos que cumple ese rol. Y al hablar del tipo de droga y su potencial lesivo, creemos que está contemplada las hipótesis que está planteando la funcionaria del Ministerio Público, presidente. Gracias. Yo soy de la misma opinión, pero vamos a someterlo a votación. Mantenemos el número 4 como está. Si les parece, perdón, esto es lo que vamos a aprobar en el texto que está aquí, ¿no? ¿Hay alguna cosa que no esté en este texto? Exacto, ya. Ya vamos a someter en votación la propuesta final, entonces, que nos ha entregado la Secretaría. Perfecto. La única, les insisto, el único cambio que habría que agregar sería en el número 4, eliminar el billete de baja denominación, que ya se había... Exacto. Está habilitado, y se elimina el número 6 completamente, por lo cual quedaría este artículo 4 bis con 6 circunstancias. ¿Correcto? Muy bien. En votación, en votación, votamos nuevamente todo el artículo en esta redacción, sin prejuicio de la votación que ya había ocurrido respecto al número 1. Senador Van Rysselberghe. A favor. A favor. Senador Provence. A favor. Senador Quintana. Senadora Rincón. A favor. Entonces, todo el artículo queda aprobado, ya no como había sido anteriormente 3 por 2 abstención numeral, sino que todo 5 por 0. Se rectifica la votación anterior, tengo entendido yo. Sí, ¿correcto? Exacto. Aprobado 5-0. A continuación... pero quiero explicarle al senador Quintana que estamos pasando solamente aquellas que son indicaciones del presidente de la República. Después vamos a retomar, porque las otras ya se vieron. Ahí hay una suya del señor Quintana, la única. Dentro de las nuevas indicaciones, quiero precisar, hay solamente una indicación, que es del senador Insulza, del señor Quintana, que es la 12 bis, al artículo 8 bis, que es distinta a la del Ejecutivo. Todas las demás son del Ejecutivo. Exacto. En ese sentido, efectivamente, a continuación en la página 7 del texto comparado, se encuentra la indicación 7 bis, que plantea agregar al artículo séptimo, al artículo... No dice cuál. Final nuevo. Yo tengo entendido que es el artículo 5 bis. Sí, el 5 bis tiene que ser. Al artículo 5 bis. Sí. Al artículo 5 bis se plantea agregar un inciso final nuevo, que es del siguiente literal. Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieran realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de uno y otro se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal. El artículo 74 del Código Penal establece el tema de la acumulación de penas, que si el culpable o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. Y el sentenciado cumplirá todas sus condenas simultáneamente, siendo posible. Básicamente son las ideas que plantea el artículo en comento 74. Recordar que el artículo 5 bis sanciona al que sin el consentimiento de la persona afectada administra alguna de las sustancias referidas en el artículo primero, será sancionado con tal pena. Y luego, si se hubiera logrado con violencia e intimidación, contempla otra pena. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo en esta propuesta? Si les parece, muy bien. Se aprobaría por unanimidad el artículo, la indicación 7 bis. Está bien, sí está claro. Aprobada 5-0. Sigamos entonces, ¿a qué página seguimos ahora? A continuación, señor señor presidente, hay que dirigirse a la página 11 del texto comparado, que acá, hacer un recuerdo simplemente. En la página 9 del texto comparado se había debatido en su momento la indicación número 12. Esta indicación era de los senadores, o de la senadora Proboste y los senadores Elizalde, Lagos y Quintana, y tenía por objeto incorporar una nueva tabla dentro de el cultivo del cannabis o el porte de la tenencia para efectos de su sanción. Esa indicación en su momento fue rechazada 3 por 2. Ah, sí, exactamente. En esa reunión que hicimos mientras la sala sesionaba. Sí. A continuación, en este nuevo plazo de indicaciones,
los senadores ahora Quintana e Insulza plantean un artículo 8 bis nuevo, que señala, ¿de lectura, presidente? Sí, por favor. Señala lo siguiente, artículo 8 bis. Para los efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3, 4, 8 y 50, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así como el que tenga, posee o porte cannabis, sin ánimo de traficar, en un número igual o menor al dispuesto en el presente artículo, se entenderá que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. La cantidad máxima anual por usuario para uso personal adulto considera el cultivo de 1 a 5 plantas exterior a tierra, 1 a 5 plantas exterior a maceta, 2 metros cuadrados en interior, carpa indoor. La tenencia máxima anual de flor seca es de 500 gramos, mientras que el porte de flor seca es de 40 gramos. Para el conteo de plantas al que se refiere el presente artículo, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia el inciso anterior se refiere al peso de la sustancia en estado seco. Y termina la norma propuesta por los senadores Insulza y Quintana, señalando que en caso de que se exceda el número señalado, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales. Se ofrece la palabra en votación. No, perdón, senador. Me gustaría la opinión del Ministerio Público al respecto. ¿Perdón? O la opinión del Ministerio Público. ¿Opinión de la Fiscalía? Sí, cómo no. ¿Tiene algo que decirnos el Ministerio Público sobre este tema? Gracias, señor presidente. En términos generales, queremos reproducir lo que se produce con incorporar criterios de cantidad nuevamente para la definición de elementos que finalmente son regulativos y que se entregan a la discrecionalidad del juez de fondo para determinar si una determinada conducta es constitutiva de un tipo penal o de otro. Nosotros, como Fiscalía, hemos adherido a que efectivamente se requiere un ánimo de tráfico una vez que se realice una determinada conducta, por ejemplo, el cultivo de una especie vegetal, en este caso del género cannabis. Pero lo que hace esta norma, con el mayor de los respetos, es que en definitiva para la persecución penal sea tremendamente complejo. Quiero dejar un hecho claro, señor presidente y señores senadores, que lo que más se incauta en Chile hoy día es marihuana. Y lo que más ha aumentado efectivamente es el cultivo a través de plantaciones indoor. Tenemos plantaciones con elementos altamente tecnológicos, por ejemplo, incluso en Iquique, en el desierto, en la cuarta región, en definitiva, y que muchas organizaciones criminales dedicadas a la entrada, por ejemplo, de pasta base, otrora, hoy día, se dedican a la vinculación con este tipo, digamos, de cultivos. Estoy hablando de cultivos masivos para los fines de venta de esta sustancia. ¿Por qué digo que perjudica la persecución penal? Porque le estamos pidiendo que los investigadores, en este caso la Policía de Investigaciones o Carabineros, no solo cuenten las plantas, sino que además determinen como una especie de botánico su sexo. Es decir, si son de sexo femenino o de sexo masculino. Y en tercer lugar, cuestión que elementos que no van a tener al momento de ejecutar una determinada operación policial o que, en definitiva, existiendo, por ejemplo, elementos que puedan suponer un determinado tráfico, los obliguen a indagar respecto de circunstancias que son bastante más difíciles de encontrar. Nos parece que la norma, entendemos el motivo, entendemos por qué lo hemos conversado así con la diputada Ana María Gasmuri. Nuestro propósito no es criminalizar a aquellos que quieran consumir por el motivo que sea. En definitiva, cuando son adultos y están dentro de un determinado contexto. El propósito es
en definitiva, que en este caso, con esta modificación del artículo 8º, es que creo que no vamos a alcanzar a terminar esto porque nosotros queríamos dejar 10 minutos para discutir sobre las próximas sesiones y la posibilidad de agregar sesiones. No, ya concluyó Luis, don Luis, después le da la palabra al senador Quintana y después vamos a votar. La opinión, señor presidente, por parte de la persecución penal y habiéndolo conversado internamente en la unidad de drogas, estimamos que no contribuye efectivamente al propósito de la legislación que se pretende modificar, esto es la ley 20.000 para mejorar la persecución del narcotráfico. Hoy día, bandas organizadas se están efectivamente dedicando al cultivo y porque ha aumentado 2 o 3 veces respecto al año pasado a través de efectivamente de invernadero y de forma el autocultivo en materia de tráfico de drogas en términos concretos. Y si el propósito es medicinal, bueno, es mucho más difícil en definitiva determinarlo y creo que un proceso penal justo podrá determinar, no obstante que estas discusiones las hemos tenido con la diputada Ana María Rasmuri, entendemos que el proceso penal... Es que no vamos a reproducir aquí esas discusiones, don Luis, desgraciadamente. No se trata, señor presidente... Yo le pido que si usted va a hacer alusión a la diputada Rasmuri, vamos a darle la palabra a ella y ya le quedamos para la próxima sesión. Ok. Creo haber dado los elementos, señor presidente, simplemente que lo que se trata de regular es unas 5 plantas en el exterior, 2 metros cuadrados, es decir, una planta en flor seca de 500 gramos de sexo femenino. Nos parece que elementos que para la persecución penal van a ser de muy difícil determinación para poder perseguir el delito de narcotráfico vinculado con el artículo 8º o bien 3º del artículo de la ley 20.000. Tiempo, senador Quintana, si usted cree que alcance, si no lo dejamos para la próxima sesión. Presidente, muy breve. Estando muy de acuerdo en gran parte de las definiciones del fiscal Toledo, yo en esto tengo una ligera diferencia porque además la propia Fiscalía, en un oficio del fiscal Almendari del 26 de febrero de 2020, ha señalado en un instructivo a los fiscales adjuntos, abogados, fiscales jefes, un criterio muy similar a esto, que efectivamente criterios de persecución. Dice parámetros para diferenciar entre las figuras de consumo, microtráfico, tráfico. Esta es una instrucción que se le da a la policía. Consumo, menos de 20 gramos bruto en espacios públicos. La tipificación entre consumo y microtráfico dependerá de la existencia o no de circunstancias o indicios de venta, pudiendo o no pasar a control de detención dependiendo de la evaluación que realice el fiscal de flagrancia. Microtráfico, desde 20 a 149 gramos brutos en espacios públicos. En fin, tráfico, ¿qué es lo que se entiende? Sobre 150 gramos brutos. O sea, yo creo que esto facilita las cosas para todo. El único punto es que se pone la ley. Y algo bien importante, la indicación presentada por usted también, señor presidente, es que aquí se señala claramente que esto es sin ánimo de tráfico. Esto no es para el tráfico, solamente para consumo y porte. Y por lo tanto, lo que busca con esto es enfocar los esfuerzos del gobierno, especialmente la Fiscalía y de las fuerzas policiales, es la tarea de perseguir. Ni siquiera vamos a entrar en la discusión de microtráfico, porque esa podría ser otra discusión larga, digamos. Y podríamos decir al Ministerio Público cuánta es la persecución o cuántos son los logros finalmente en materia de condena en microtráfico versus cuántos son los logros en materia de condena en los últimos 15 años en materia de asociación ilícita. La verdad que es abismante la diferencia. Entonces, esto simplemente busca evitar perseguir al consumidor y al que plante sin fines de tráfico. Eso. En votación, entonces. Señor presidente, pone en votación la indicación 12 bis. La indicación 12 bis que propone agregar un artículo 8 bis, lo que se pone en votación obviamente la indicación. En votación, senador Van Rysselberghe. En contra. Senador Proens. A favor. Senador Quintana. Senador Rincón. Presidente. A favor. Queda aprobada entonces la indicación, 4 votos contra 1. Bien, y hasta aquí llegamos porque vamos a destinar un momento, ahora vamos a levantar la sesión y vamos a destinar un momento a conversar entre nosotros sobre la posibilidad de prorrogar de aumentar las sesiones de funcionamiento de esta comisión. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Pero no, en el momento no se vaya.